Buenas tardes, ¿cómo me les va? Hoy voy a hacer un resumen para que ustedes lean entre muerte y resurrección. Esta grabación va para marzo 28 y para abril 4. Bueno, o sea, 2 sábados, porque lo que van a tener que leer si es un poquito largo, entonces para que tengan las 2 semanas, para que lo lean, para que lo miren, y yo en la siguiente semana estaré hablando sobre la resurrección. Bueno, entonces el título en esta tarde es Muerte y Resurrección. Vamos con Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, aquí empieza algo muy importante respecto a la muerte y a la resurrección. Es todo lo que el Señor habló, se cumplió. Es un punto súper importante en lo que estamos viendo, ¿verdad? Y lo que van a leer ustedes. Si lo miramos en Juan 11:25, en viviente dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Fíjese usted que qué pasaba. Ahí empieza una promesa que el Señor estaba dando en la muerte, cuando la muerte de Lázaro. Porque cuando él llegó le dijeron pues que porque no había llegado rapidito, y el Señor está dando la promesa que es totalmente cumplida, tanto en la vida de él como en la vida de nosotros. ¿Por qué tenemos que aprender? Jesús es soberano sobre la vida y la muerte y tiene toda la autoridad para perdonar nuestros pecados. Él es la vida y el creador de la vida. Juan 14:6. Yo soy, dice Jesús, le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, entonces ya vemos que yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fíjense que si ustedes quieren ver muchas promesas, en todos los evangelios hay, pero en especial en Juan, el Señor le explica a los discípulos en todas las formas lo que va a pasar. Nunca lo entendieron. Eso sí fue la verdad, pero el Señor les explicó todo el tiempo. Juan 14:6. Jesús en viviente le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Por lo tanto, no hay duda de que puede restaurar. No hay duda de que Él la puede restaurar. Bueno, entonces recordemos que el que cree en Cristo tiene una vida espiritual y que la muerte no puede conquistar ni disminuir en ninguna forma. Entonces, una de las grandes preguntas que nos haríamos es, ¿cómo sería posible no entregarle nuestra vida al Señor? Para quienes creemos en Jesús, Él nos da una maravillosa promesa. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Mire lo que dice Juan 14:19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Bueno, Juan 14:19 en viviente. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Bueno, ustedes también vivirán. Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador,
para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:16 en viviente. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Yo quiero que miren en estos versículos que acabamos de leer, que el Señor dio todas las promesas, todas se cumplieron. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? ¿Qué más habla? Todavía un poco y el mundo no me verá más. O sea, el Señor, fíjese que Él habla de todo lo que iba a pasar, lo habla. Juan, ¿qué es? Juan hace un muy buen resumen y le estaba explicando a sus discípulos, diciéndole, mire, esto es así. Pero pues sus discípulos les pasaba igual que nos pasa a nosotros. Muchas veces la promesa la tenemos y uno dice, ¿sí será que es para mí? Si el Señor se la dio es para ti. Y aquí es una de las cosas que tenemos que aprender. Me han preguntado mucho, ay, ¿qué hacemos en Semana Santa? Que no sé qué. Por eso voy a dar todo lo que voy a dar ahorita, porque es muy importante que usted realmente vuelva y recuerde todo lo que fue la crucifixión, la muerte, la resurrección del Señor. Es importante porque uno a veces contesta cositas que no tiene que contestar. Bueno, fíjese que el Señor nos dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. O sea, yo me voy, pero el Espíritu Santo vive en la vida de ustedes. Que a veces uno no como que no le pone mucha atención, pero fíjese que si usted vuelve y lee todos estos versículos, hay un perfecto orden en lo que el Señor nos estaba diciendo en ese momento. Y recuerde que el Espíritu Santo ha trabajado entre las personas desde el principio. No es que en el Antiguo Testamento no hubo. Lo que pasa es que el Señor se los daba y hacían unas medio burraditas, entonces pasaban cosas. Pero después de Pentecostés vino a vivir en todos los creyentes y les da una perspectiva nueva de la vida totalmente nueva, totalmente cambiada. Entonces pensemos en eso, pensemos en esa situación, miremosla y entonces, ¿qué les voy a dar? Les voy a decir de cada libro o de cada evangelio, de los 4 evangelios, que vamos a leer, ustedes van a leer de tal parte a tal parte. Bueno, sería que de pronto tuvieran tiempo en familia y lo miraran. Bueno, y ustedes dicen, bueno, ¿qué hacemos? Porque yo pienso que todos finalmente tenemos una vida espiritual y queremos como aprender más en este tiempo. Bueno, entonces vamos a tomar primero Mateo. Mateo va del capítulo 26:1 a Mateo 28:20. Ahí está muerte, resurrección, está todo. Mateo 26:1 a Mateo 28:20. Vamos a ver una cosa que es muy interesante y es que el Señor, ¿qué pasa ahí? Mateo lo vio como un rey. Cuando usted ve en Mateo que fue como un rey, usted dice, qué extraño, que al rey lo acusen, lo arresten y lo crucifiquen. Pero en el mundo eso es lo que ha pasado, ¿sí? Sin embargo, en Mateo, todo lo que le estoy leyendo en este momento es de Mateo, para que usted vaya teniendo una idea cuando lea Mateo de lo que va a leer. Sin embargo, por medio de la resurrección, Jesús demostró su poder aún sobre la muerte y logró darnos entrada en su reino. La palabra reino, ustedes saben, porque el reino está en mi vida, porque yo recibí al Señor, porque yo le dije entra a mi vida. Pero cuando venga el reino, eso todavía se demora. El reino que dice, no, es que hay que vivir el reino en el mundo. No, en el reino no lo vamos a vivir en el mundo y menos en este desordencito que tenemos. Entonces, fíjese usted, pero en su vida sí. Bueno, con todas estas pruebas,
de que Jesús es el Hijo de Dios, deberíamos aceptarlo como nuestro Señor. Es parte de lo que habla en Mateo. ¿Qué es el resumen en Mateo? Jesús debe ser el Rey de nuestra vida y debemos adorarlo como nuestro Salvador, Rey y Señor. Se lo voy a repetir. Para que usted, cuando lea Mateo, se diga, aquí es que los cuatro lo clasificaron diferente. Entonces, Jesús debe ser el Rey de nuestra vida y debemos adorarlo bajo como nuestro Salvador, Rey y Señor. Piense usted cuando le llega un rey a su casa, ¿usted cómo lo atiende? Divinamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Mateo dice que después de enfrentar la gran oposición a causa de sus enseñanzas, Jesús fue traicionado por Judas, abandonado por sus discípulos y crucificado por los romanos. Fíjese, abandonado por sus discípulos y crucificado por los romanos. Yo creo que ustedes lo van a oír una vez y lo van a tener que oír varias veces para poder coger todo lo que hay. Bueno, sin embargo, 3 días después de su muerte resucitó y se les apareció a sus discípulos, confirmando así que es rey sobre la vida y la muerte. Fíjese, que es rey sobre la vida y la muerte. El rey que los judíos tanto esperaban había traído su reino, pero diferente al que esperaban. Nos pasa a nosotros todos los días. Usted le pide al Señor una cosa y ¿qué pasa? El Señor dice, mejor que te vayas por este camino y no por este. Y uno ya no me contestó nada. Y resulta que el Señor sí contestó. Hoy Jesucristo reina en nuestro corazón, pero cuando venga por segunda vez, establecerá un mundo nuevo y perfecto. Hasta aquí va Mateo. No se le olvide Mateo cómo lo clasificó el rey. Vamos con Marcos. En Marcos leemos del 14:1 a Marcos 16:20. Del 14:1 a Marcos 16:20. Marcos lo llamó el siervo. Bueno, Marcos lo llamó el siervo. Marcos nos habla acerca del mayor acto de servicio. Fíjense ustedes cómo va cambiando. En Mateo, rey. En Marcos nos hace ver que es el siervo. O sea, que Marcos nos habla acerca del mayor acto de servicio que hizo Jesús. Morir por nosotros en la cruz, para que no fuéramos castigados por nuestros pecados. O sea, cuando uno habla de servicio, mire que uno no lo había visto así en Marcos. El siervo. Ahora, ¿qué pasa? Podemos experimentar comunión eterna con Dios en vez de muerte eterna y sufrimiento. El Evangelio de Marcos fue escrito en Roma para animar a los cristianos de allí. Fíjense que es una cosa diferente a lo que les acabo de decir en Mateo. ¿Y a dónde lo llevó Marcos? A ser fieles durante la persecución. La victoria de Cristo a través del sufrimiento también nos puede animar en los tiempos de dificultad de nosotros. Bueno, porque ustedes y yo vamos a tener tiempos de dificultad, pero ¿qué pasa? Vamos a decir, uy, todo, cuando usted lea, a usted le va a gustar uno de los evangelios más. A mí personalmente me fascina Juan, pero a cada uno vamos a leer y vamos a decir, uy, fue totalmente diferente. ¿Y cómo lo voy a aplicar a mi vida? Primero, Mateo como rey, ahora Marcos como siervo. Jesús vino como siervo, por lo cual muchos no le reconocieron, ni se dieron cuenta de que era el Mesías. Bueno,
Nosotros debemos tener cuidado de no estar rechazando a Dios o a su voluntad a causa de alguna situación que no se conforma a nuestra imagen de cómo debe ser. Fíjense que en ambos nos hablan eso. ¿Qué pasa? Nosotros a veces queremos que las cosas sean como nosotros queremos. Como seguidores de Jesús, somos el resumen. Como siervos, como seguidores de Jesús, somos siervos de Cristo. Óigame, como seguidores de Jesús, somos siervos de Cristo. Y Él nos da el poder para servir. Así como Cristo sirvió a los demás, también nosotros debemos servir a nosotros. Y ahí vemos dos evangelios. Uno, que es el rey. Marcos, ser servidores, porque Él llegó como siervo. Uno a veces no lo había visto así. Entonces, ¿qué pasa? Oiga, sí, el Señor llegó y ¿qué hizo? Murió por nosotros. Bueno, siguiente evangelio. Lucas 22:1 a Lucas 24:53. Lucas 22:1 a Lucas 24:53. El Salvador. Es muy importante que a ti se te grabe, porque, por ejemplo, Lucas lo hace muy minuciosamente. Entonces, uno dice, bueno, espérenme, entonces miren lo bonito que hace Lucas. Para él, cuando él escribió el ideal del hombre perfecto, era muy importante en la cultura griega. Usted sabe que ya sabemos que Lucas era médico, entonces él era muy estricto. Teniendo eso en mente, Lucas, ¿qué hace? Lucas muestra en su evangelio que Jesús era el hombre perfecto, y así es. No hay nadie más. Jesús era el hombre perfecto, dado como el sacrificio perfecto para pagar por los pecados de la humanidad. Porque no podía ser quien fuera a pagar por nosotros, tenía que ser perfecto. Que a veces teológicamente nos ponemos y armamos unas peleas que no van a ningún lado, pero que sí tenemos que tener en cuenta que él sí era el hombre perfecto. Pero que yo creo que a muchos nos ha pasado, porque uno dice, pues yo no soy como tan imperfecta y nos ha dado duro. Pero, ¿qué hace el Señor? El Señor dice, por aquí es. Bueno, Cristo es el ejemplo perfecto que debemos imitar. ¿Por qué? Porque Él cumplió con los más altos ideales de la humanidad y con los requerimientos de Dios para lograr el perdón de los pecados. Mire que aquí yo quiero que vean algo cuando los lean sobre el pecado. Muchos nos hemos repetido, es que como yo pequé hace 40 años todavía el Señor. No, yo tengo que revisar que no he entendido, porque el Señor ya lo llevó a la cruz. Y porque la que tengo que trabajar soy yo en decir, ya, esto se acabó y no lo voy a volver a recordar. Pero, ¿qué pasa? A veces nos enredamos ahí y ahí Lucas nos lo hace ver muy claramente. ¿Qué más nos hace ver Lucas? Él es nuestro ejemplo y nuestro Salvador. Nuestro ejemplo y nuestro Salvador. Lucas el Salvador. Bueno, el Salvador del mundo fue arrestado y ejecutado. Sin embargo, la muerte no pudo destruirlo. Él volvió a la vida y ¿qué pasó? Y ascendió al cielo. Fíjense que la ascensión no la manejan todos, pero Lucas lo hace y Juan también. Lucas, a través de su detallado relato histórico, nos describe los hechos de la resurrección de Jesús. La resurrección, yo voy a hacer la explicación el sábado, creo que es sábado 11. No solamente debemos creer
que estos sucesos son reales, sino también aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. No solamente debemos creer que estos sucesos son reales, sino también aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Es lamentable negar los hechos, pero aún peor es aceptar los hechos y pasar por alto el perdón que Jesús ofrece. Voy a volvértelo a repetir. Es lamentable negar los hechos, pero aún peor es aceptar los hechos y pasar por alto el perdón que Jesús ofrece. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué más nos enseña Lucas? Como creyentes debemos seguir el ejemplo de Jesús y vivir conforme al plan de Dios, obedeciéndolo en cada detalle, haciendo todo lo posible para que otras personas logren alcanzar la salud completa en cuerpo y alma. Cuando las personas desean saber cómo llevar una vida perfecta, podemos guiarlos en Jesús. Podemos guiarlos en Jesús. Bueno, entonces, piensa usted que ya vamos en tres evangelios. En el 1, ¿qué pasó? ¿Cómo lo vimos? ¿Cómo lo ve? Como el rey. En Marcos lo ve como el siervo y Lucas que lo ve como el Salvador, el hombre perfecto. Aquí hay una cosa muy importante porque uno siempre tiene que tener una idea de cómo ve uno, cómo veo yo al Señor, porque de pronto personas me van a decir, es que yo lo veo, no sé cómo se dice más, yo no lo veo así. Cuando uno lee Juan es lo escribe en amor, lo escribe mucho más explicado. Entonces uno dice, como lo leímos al principio, ¿qué pasó? Todo lo que vimos, ¿qué pasa? Fue el Señor, cada uno lo vio. Entonces no es que todos tenemos que verlo igual, que todos tenemos, no, cada uno tenemos una forma de decir, Dios es el Dios, para mí es un Dios de amor, pero para ti, tú puedes decir, es mi Salvador, ¿verdad? Es cada uno como lo vimos. Por ejemplo, ya en Juan 13:1 va a Juan 21:25. Juan 13:1 a Juan 21:25. Muerte y resurrección de Jesús, habla ahí, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Juan comienza su evangelio con la eternidad y lo termina con el regreso de Jesús a la tierra. Fíjense que todo lo empiezan diferente, todos. Juan comienza el evangelio con la eternidad y lo termina con el regreso de Jesús a la tierra. Usted sabe, por ejemplo, que hay un versículo que me fascina, que es, siempre la palabra existió, seguirá existiendo, ¿verdad? Que está en el primer capítulo de Juan, ¿verdad? Porque Juan, ¿qué hizo? Juan describe a Jesús instruyendo a sus discípulos en privado antes de ser arrestado o crucificado. Antes de ser, él coge, el Señor dijo, el Señor les explicó a los discípulos, lo que leímos al principio, todo eran los discípulos. Yo pienso que usted y yo nos sentimos como un discípulo, ¿o no? Entonces, uno a veces dice, sí, pero es que entonces uno le dice al Señor, es que esto no resultó, es que esto no va para allá, es que esto no viene para acá. ¿Y qué pasa? El Señor dice, no. Mire, entonces, ¿qué pasa? Uno dice, no, ¿yo cómo voy a tener al Señor como discípulo, como, bueno? Entonces, describe a Jesús instruyendo a sus discípulos en privado, imagínense, en privado, de ser, cómo iba a ser arrestado y crucificado. Cómo iba a ser arrestado y crucificado. Bueno,
cómo iba a ser arrestado y crucificado. Claramente podemos ver el profundo amor que Jesús tenía por los creyentes y la paz que produce la fe. Mire lo bonito de lo que habla Juan. Claramente podemos ver el profundo amor que Jesús tenía por los creyentes y la paz que produce la fe. Ya que sabemos del gran amor de Jesús, hay que creer en Él. Yo, como les decía ahorita cuando les hablaba, Señor, no es fácil porque uno dice, uno tiene un punto en el amor que uno lo ve muy en la humanidad, entonces uno a veces entra a hacer cositas que no tiene que hacer en el Dios de amor. Cuando el Señor, por ejemplo, nos llama la atención o nos dice algo, uno dice, no, pero es amor, porque el Señor nos está diciendo, no hagas eso por ahí, sino coge por otro lado. Ya que sabemos del gran amor de Jesús, hay que creer en Él y permitir que perdone nuestros pecados. Solamente así podremos tener paz en un mundo turbulento. No vamos a hacer de ninguna otra forma. Entonces, nosotros tenemos que tener, y una de las enseñanzas que nos debe quedar en esta Semana Santa, es que el Señor, cómo lo vieron los evangelistas, porque ellos no fue que cogieron un papel y empezaron a escribir, ellos estudiaron esto. Ellos estudiaron todo esto que hoy nos dan para estudiarlo a nosotros. ¿Qué pasa? Ellos se pusieron y lo estudiaron y es donde nosotros tenemos que hacer lo mismo, de decir, voy a estudiar realmente lo que significa. Bueno, Jesús instruyó cuidadosamente a sus discípulos. ¿Para qué? Para que supieran cómo mantener la fe aún después de que Él muriera, pero no comprendían de qué les estaba hablando. Fíjense que yo que veo en los 4 evangelios, el Señor les explicaba y les decía, pero ellos se tomaron una cosa que uno dice, no entiendo, y no voy a entender. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros hay cosas que decimos, no entiendo, y no busco la manera de poder entender. Después de la crucifixión, cuando los discípulos escucharon los primeros informes de que Jesús estaba vivo, no podían creerlo. Fíjense que si ellos hubieran puesto un poquitico de atención, sabían si esto está terrible, pero habían tenido la esperanza de la resurrección y no la tuvieron. Que en Juan, él se da el tiempo de explicar cómo era don Tomás. ¿Sí? Tomás es un discípulo que se destaca por su incredulidad. Imagínense ustedes. No creyó ni siquiera después, ¿sí?, de escuchar el testimonio del resto de los discípulos. Imagínense cómo era de terquito. Era un tricitico. No seamos como Tomás exigiendo ver a Jesús cara a cara. Más bien, creamos en el testimonio de los discípulos que Juan describe en su evangelio. Imagínense que cuando a él le dicen, él dice, no, yo tengo que ver. Yo no creo. Era un tricitico. Recuerde que en Juan, ¿qué pasa? Jesús instruye a sus discípulos y Jesús termina su visión. Bueno, entonces pensemos, y con esto yo quiero como llevarlos a que ustedes en este tiempo lean de los versículos del capítulo al versículo y miren, y ustedes van a decir, pues no, yo de rey no creo, de siervo para mí bien importante, de Salvador, hijo de Dios. Fíjense cómo lo vieron cada uno. Yo cómo lo vería y cómo lo haría para mi vida. Bueno, realmente el Evangelio de Juan habla todo el tiempo sobre el Hijo de Dios. La evidencia ha sido presentada con total claridad y ahora
debe tomar una decisión y crees que Él es el Hijo de Dios. O sea, vemos los cuatro en este momento, pero yo quiero dejarte a ti con la expectativa de que tú vas a leer. Esto no se demora uno leyendo. Si está uno cómodo, está tranquilo, va a ser rápido. Si uno está incómodo, pues se va a demorar una cantidad. En estos días me tocó en alguna parte la lectura de Lucas, el Evangelio de Lucas sobre la crucifixión, y en la forma en que lo leyeron fue eterno. Entonces yo decía, no. Y cuando, ¿sabe qué pasa? Que cuando es muy largo, entonces uno entiende el principio y después dice, ay, no, ya no, ya, no, yo ya entendí. Pero ahí ustedes pueden escoger el primero, el segundo, el tercero o el cuarto. Juan es súper para mí, pero para usted puede ser súper lo que dijo Mateo o lo que dijo Marcos. Lucas también lo hace muy bien. Todos cuatro lo hacen bien, pero ahí es donde vemos nuestros temperamentos, nuestras emociones, y lo mismo veremos nosotros. ¿Qué queremos? Que no pase una Semana Santa diciendo, no, pues estuve de vacaciones, muy rico, pero que cada uno de nosotros diga, entendí esto que nunca lo había entendido, miré esto, y esto realmente es una bendición para mi vida. ¿Cómo es? Yo le digo, sí, el Hijo de Dios, Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, lo entendí. Es el siervo, es el Salvador. Bueno, es el Rey. O todos cuatro, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, entonces, ¿qué nos vemos? Nos vemos en 15 días. Nuevamente les llega su grabación. Y diciéndoles, hagan una semana de familia, una semana como de consentirnos, una semana donde el Señor está ahí, pero también una semana en que descansamos y que vamos a estar disfrutando lo que ahora nos cuesta un poco de trabajo, que es disfrutar la familia. ¿Por qué? Porque los tiempos son muy cortos y entonces a veces no alcanzamos. Aprovechemos de poder cocinar, de poder estar, de jugar, de hacer muchas cosas, que sea una semana de bendición. Entonces, el Señor me los continúe bendiciendo, descansen y que sea un tiempo de total bendición. Que el Señor los continúe guiando, los que van a salir, guarde su salida y su entrada, los lleve con toda la bendición y los vuelva a traer con toda la bendición. Y tengamos tiempo de familia, tiempo para glorificar y honrar al Señor. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. El Señor los continúe bendiciendo.